Yo voy a presentarles casos clínicos basados en investigación propia y que aplica la investigación biomédica, como vamos a hacer como una mezcla de todo lo que hemos hablado durante el día de hoy. Y tengo que decir que, como hemos hablado en la mañana, yo hoy soy la voz de gente que no tiene voz porque no lo quieren oír, que desde 1986 estamos investigando esto que van a ver los que se queden y que es un problema, en mi opinión, de salud pública en Panamá y que afecta a lo que llama la OMS población de tipo vulnerable, que son niños, niñas, pobres y de etnia, es decir, de una raza indígena de las 6 que tenemos en Panamá. Pero también quiero decirles que tengo que agradecer, como se ha agradecido el apoyo del Reino Unido con el excelente expositor de la mañana, que nos ha enseñado mucho, como hemos visto un derroche de investigación del Reino Unido aquí, yo también le debo, por lo que le voy a presentar, al Reino Unido mucho, porque resulta que el síndrome de Kindler se llama así, de lo que les voy a hablar, porque una pediatra alemana trabajando en Inglaterra en 1954 publicó en British Journal of Dermatology el primer caso de síndrome de Kindler conocido. Y fue una niña, como la que ven ahí, con una piel tipo 2. Recuerden que en la clasificación de Fitzpatrick, 1 es albino, 6 es negro, panameños la mayoría 4 y 5. Luego, vean esa foto y olvídenla porque así no van a ver los pacientes nuestros, porque tenemos piel 4 y 5. Esta niña desde el nacimiento tenía bulas, o sea, ampollas en las manos y los pies. A los pocos meses hizo fotosensibilidad, luego hizo poiquilodermia, vamos a explicarlo un poquito más, porque ¿cuántos son médicos aquí? ¿Somos? Yo sé que es difícil porque son ustedes biomédicos, son investigadores básicos, pero no deben olvidar que la investigación básica que ustedes hacen, aunque tenga importancia para el desarrollo de la ciencia, lo importante para los pacientes es lo que se aplica en la clínica. Yo pienso y pido aquí que haya más unidad biomédica clínica. No existe, en Panamá menos todavía. Entonces, como les decía, y ahí tienen el nombre de la enfermedad que define lo que es el síndrome. Ella ya muy inteligentemente dijo que podían ser 2 enfermedades diferentes, poiquilodermia congénita y epidermolisis bulosa. Sin embargo, en medicina siempre pensamos en una cosa y eso lo sumó cuando después se le dio mucho más adelante el término de síndrome de Kindler, que es una nueva enfermedad. Entonces, síndrome de Kindler en Panamá. Quiero recordarles, síndrome de Kindler es una genodermatosis, es decir, una enfermedad de la piel heredada. Los mismos signos, obviamente, que hallamos en la primera niña publicada en Inglaterra, es los mismos repetidos acá en Panamá. Ustedes ven las ampollas, ustedes ven la poiquilodermia, ustedes ven la fotosensibilidad, ven la atrofia cutánea progresiva. Es decir, los signos que encontramos en las originales se reproducen enteramente en nuestros pacientes, excepto por el color de la piel. Los pacientes indígenas hasta los 6 meses tienen una piel muy blanca, que se ve ahí claramente. Sin embargo, ustedes ven el niño, lo traían de una isla, ese niño se llama Ronelson, y para estas alturas debe tener más de 25 años, lo traían cubierto porque la mamá había descubierto, 9 meses tenía, que el sol venía en una isla de muy lejos de Bocas del Toro, lo traían prácticamente en la lancha abajo, y aún así el sol que se coló le provocó esa fotosensibilidad, que es muy común en los pacientes con Kindler. El síndrome de Kindler en Panamá es un problema, en mi opinión, de tipo de salud pública. En todo el mundo hay 150 casos de síndrome de Kindler reportados y 51 son de Panamá. La publicación más alta, van a verla después, es de 26 pacientes, que fue la nuestra en 2003. Pero luego, como les digo, tengo con esto desde 1986,
Y a la fecha, 2015, tenemos 191 casos. Es la casuística más grande del mundo, no reportada porque aún no la he publicado. Vean ustedes la diferencia de edades. Entre los 0 y los 20 años tenemos el 98% de pacientes en la base de datos mía actual. Esos son pacientes que después van a ver, pero tengo que decirlo ahora, después de los 30 años son candidatos a hacer cáncer de piel. Si tenemos 191, ya alrededor de un 20% o 30%, pueden pensar cuántos cánceres de piel van a haber. No tiene cura, vamos a verlo, y eso es importante porque hay que prevenirlo. Por eso digo que soy la voz de los que no tienen voz en estos momentos, y desde 1986 lo estamos tratando de hacer. Como hemos visto, dijo la doctora Espadafora en la mañana, esto es una fiesta de ciencia, y es verdad. Esto está basado en estudios publicados, en journal indexado de alta categoría. Todos los artículos que tienen ahí, al número 1 al 3, los pueden bajar gratis de internet buscándolos bien. Y el primero, todos cumplen con los requisitos de publicación que hemos visto, obviamente, pues queremos hacer énfasis en que se hizo éticamente y científicamente, con el permiso adecuado, con el consentimiento informado y siguiendo precisamente las reglas en población de tipo susceptible o menos favorecida que pide la OMS. El cuarto no está publicado aún y es un estudio que hicimos en España con una de las expertas mundiales en Kindred, la doctora Marcela del Río, y eso es lo que vamos a explicarle, además de la nueva adquisición de los pacientes que hemos ido buscando. Queremos agradecer aquí a la Iglesia Católica, al Ministerio de Salud, a la Caja del Seguro Social, que nos han permitido hacer estos estudios, y amigos, que ustedes no se imaginan cuánto, que donan para apoyar, para hacer esta gira, que hemos ido a Llanoñopo, hemos ido a Canquintú, hemos ido a un montón de lugares de la comarca para poder levantar estos pacientes. Nuestros estudios, el número 2, nos dicen que hay una prevalencia de 25 por 100.000, lo cual es abrumadoramente enorme, por eso calculamos que debe haber unos 500 casos. Así que 20% de esos están en peligro de cáncer de piel, y ustedes comprenden que el protector solar más barato cuesta como $10, que son 2 o 3 días de comida para una familia indígena, y ellos no tienen acceso además en la comarca donde viven, por eso. No va a ser tan aburrido, entre comillas, porque pueden ver imágenes. Vamos a ver, tenemos 191 pacientes fotografiados con miles de fotografías, quizás el atlas de Kindred más grande del mundo. Así que ustedes pueden ver ahí un sinnúmero de ampollas en diferentes tamaños. Ustedes imaginen a esos niños sin zapatos, sin ropa, en la comarca, sin ayuda médica, y las infecciones son frecuentes, ¿sí? Y la piodermia, la glomerulonefritis, y a veces el problema de fiebre reumática son frecuentes, y estos pueden ser muertes con una adecuada cuidado, evitable. Y quiero decirles que una crítica propia a mí, a mi gente, o sea, a salud. Tenemos muchos años de estar dando conferencias sobre esto, y es increíble la ignorancia de cómo manejar estos pacientes, aunque sea un manejo simple. Y el diagnóstico también. Tenemos que seguir luchándolo, lo hacemos, por eso aprovechamos este podio. Y sabemos que hay otras cosas que no están publicadas, porque ellos no tienen 191 pacientes ni han visto el seguimiento de esos pacientes. Por lo tanto, dicen que la fotosensibilidad va disminuyendo a los 4 o 5 años. No es cierto. Eso en Panamá no es cierto, yo puedo decirlo. Que las ampollas se ven solo en el primer año de vida. Se ven el 100% de los pacientes, pero no en el primer año de vida. Ustedes ven este niño de aquí y miren el grado de ampolla y con el compromiso infeccioso, y ustedes ven hacia el fondo que pueden ser hasta hemorrágicas. O sea que las ampollas van inclusive hasta la segunda, tercera y cuarta década de vida. Lo vamos a escribir porque lo estamos viendo, es la evolución de esta enfermedad. La atrofia sí es cutánea y es progresiva. Empieza desde la primera infancia, no se ve antes de los 2 años, pero es progresiva y, aunque tiene un efecto de fotosensibilidad, se ven áreas cubiertas y áreas no cubiertas. Todos los pacientes, 191 pacientes, son Nove Buclé. Después vamos a hablar un poquito por qué. Es nuestra teoría.
La poiquilodermia es un término histopatológico que denota telangiectasia, hiperpigmentación, hipopigmentación, eritema. Tiene que ver mucho con el sol también, y ahí vemos ejemplos, unos cuantos. Es muy común, empieza tempranamente con un cambio moteado en la frente de los bebés y va aumentando hasta que se hace en la edad más o menos 20 a 20 y tantos años, este tipo de manifestaciones que ustedes pueden ver, el eritema, la discromía, es decir, cambios para arriba y para abajo de pigmentación, y el color rojo, que claro, en este tipo de piel no es rojo, sino es un poquito más violáceo, ¿no? Es eritema posiblemente en las niñas o en los pacientes ingleses que se han visto. Quiero decirles que los países donde más hay en el resto del mundo es Turquía, Pakistán, Brasil y quizás México. Y en todos otros, en España hay 4 nada más, de los cuales una es una niña que es panameña, que fue adoptada. O sea que hay 3 autóctonos de ellos. Este síndrome también afecta a las encías y pueden ver la mucositis y gingivitis sangrante, pérdida de dientes. Ustedes pueden ver a la paciente, la sepsis oral que tiene y el sangrado en el último paciente a su derecha. Están bien establecidos en el último paper, el 4, el doctor Colin Wave de British Columbia, en Canadá, hizo un estudio de 18 casos, la publicación más extensa, con cultivos y frotis, inmunofluorescencia, biopsia, microscopía electrónica en lo que referente a odontología. Tiene una gran afectación de las mucosas orales, pero no son las únicas. La fotosensibilidad. Como les decía, estos no son pacientes que son pacientes bebés. Estos pacientes, por exposición solar, miren las ampollas que han hecho. ¿Y por qué yo digo que es eso? Porque es la clínica, es la historia clínica. Uno les pregunta qué tienen, qué pasó, lo relaciona. O sea que no es solamente en los bebés. Va desapareciendo con el tiempo en algunos. Eso los investigadores le llaman un impactante fenotipo o intrigante fenotipo. Significa que no sabemos qué está pasando. Y hay un caudal muy grande de investigación en kinder por la gente que no lo tiene, pero tiene el dinero. Nosotros tenemos los pacientes, pero no tenemos el dinero ni el apoyo. Otra cosa que quiero decirles de Inglaterra es que uno de los expertos mundiales es el doctor John McGrath, del Instituto de Piel de Inglaterra, y otra es Marcela del Río, y otro es la doctora Carolina Haas y Lena Brunet-Tuderman de Alemania. Ellos en suma no llegan a tener ni 8 pacientes en total, pero dominan y tienen el dominio total de lo que es la investigación actual en cuanto a ratones desnudos genéticos para modelos de enfermedad y de terapia génica o terapia celular, que también estamos nosotros tratando de hacer. Perdón. Otra de lo que se informa es, en los pacientes, es por el daño epitelial, la fusión de dedos de manos y pies. Ustedes ven el paciente aquel extremo, es un grado extremo de fusión, todos están unidos, y mientras en estos otros dos ustedes pueden ver, déjenme ver si puedo yo tener aquí hay un inicio, eso sí es progresivo, a mayor edad, más fusión. Aquí no, ustedes ven que no tienen la apertura normal porque se está fusionando, webbing le llaman, y acá también en esto. Ustedes pueden ver la gran atrofia que los norteamericanos le llaman en papel de cigarrillo, cigarette light skin. Bueno, quiero decirles que el síndrome de Kindler del 2008 es la 4ª forma de epidermolisis bulosa. La epidermolisis bulosa son enfermedades ampollosas que son provocadas, son genéticas, heredadas, y son autosómicas dominantes o autosómicas recesivas, y se producen por trauma o espontáneamente. Generalmente la forma más violenta aparecen con el nacimiento, por el trauma del nacimiento. Sería la epidermolisis bulosa distrófica recesiva, que está asociada a cáncer epidermoide sobre todo, y el síndrome de Kindler es la segunda más importante, que también puede ser al nacimiento congénita o indudablemente las ampollas al primer año de vida, todos, 100% de los pacientes lo tienen, y ahí coincidimos con todas las publicaciones internacionales.
Decíamos que la fimosis, las mucosas están impactadas, y aquí vemos entonces que los pacientes tienen una parafimosis, en donde el capuchón del prepucio no se retrae y nada más tienen una especie de abertura mínima para orinar. Mientras puedan, no hay problema, pero llega un momento en que se fija y no abre. Y entonces, cuando eso pasa, si el paciente está en la montaña, baja con mucho dolor, porque una retención urinaria es muy dolorosa, y en ese momento, como hay que hacer algo rápido, se le hace una vejiga suprapúbica, o sea, una derivación con sonda suprapúbica, pero en este caso la cosa era más complicada, porque el paciente tenía una falta, que también puede ser una estrechez severa o falta de el mismo uretra. Ya ahora está bien, se le hizo una reconstrucción por los urólogos y no hay problema. También puede tener la retracción del capuchón, pero además leucoplasia que vemos en otras partes. Recordar que la leucoplasia, como ustedes no manejan los términos, es una precancerosa de carcinoma epidermoide. Y esto es una de las cosas más importantes, porque vean esta niña, 10 años. Esta niña fue la misma que hizo la quemadura, estas ampollas severas. ¿Y por qué lo sé? Porque la estoy siguiendo desde ese tiempo. Y en ese tiempo tuvo esto que tuve que operarla, que era una lesión de queratosis actínica, es decir, la queratosis solar, que tiene un paciente mayor de 80 años o 75 por exposición solar acumulada. Pero esta niña la tuvo a los 10 años y ya, la operamos y se quitó el problema, pero hay que seguirla vigilando. Por supuesto que la tenemos vigilada y no ha hecho más problemas. Este paciente lo tengo actualmente hospitalizado con una leucoplasia severa que no responde a tratamiento, y tenemos otro problema de quién hace qué en Panamá. Para los que me conocen, saben cómo yo hablo, que cirugía maxilofacial, yo no sé. Cirugía oral, no. Cirugía general, bueno, no, eso es la boca. Odontología, no estamos... Total, doctor Penagua ha tenido que hacerle crioterapia y electrofulguración, pero lógicamente vamos a tener que llegar a un punto en que vamos a ver qué pasa, porque si no, no va a ser un cáncer, ya sea, porque tiene la lengua también, y esto es una lesión precancerosa. Pero también hay cánceres. Y miren esta lesión enorme con destrucción ósea, vista acá, esta es la paciente, 30 años, no es una edad usual para tener un cáncer epidermoide tan severo. Uno lo ve a los 40, 45 y no tan grande. Claro, aquí estuvo parte de la educación general. El Suquia estaba dándole tratamientos con clavitos y eso, y le di unos 5 años para evitar que llegara hasta cuando ya no podemos hacer nada, entonces hubo que hacer amputación. Está viva, gracias a Dios, sin problema. Cuenten, 1, 2, este es muchacho. Quizás alguno lo vea de ustedes, porque desgraciadamente me han dicho que está pidiendo limosna por San Miguelito. Porque en este país también la seguridad social pública tiene que tener algo de atención para este tipo de pacientes que no tienen nada. Ni siquiera la esperanza de dormir en una casa todas las noches. Y a él también hubo que hacerle amputación. ¿Sí? Van 2. El paciente más anciano, un paciente de 80 años, el mismo de la fusión, miren cómo tiene la piel, toda, y un gran carcinoma, también tenía, a los 80 años le hicimos, no había hecho, pero estaba a punto de hacer la retención, y a los 80 años se le hizo la circuncisión. En el mismo tiempo que se le operó el gran carcinoma, se le operó acá, y bueno, ahorita debe tener, porque no hace mucho, debe tener como 83, 84 años. Vamos a recordar un poquito atrás cuando les di el pantallazo de los 191 pacientes, que el 98% estaban por los 20 años. Solamente como 6 estaban entre los 30 y los 80 años. Y de 6, 3, o sea que tenemos el 50% de prevalencia. Los pacientes de la doctora, hay una doctora alemana que se llama Christina Haas, que trabaja en Friburgo, en Kindler, biología molecular y genética de Kindler. Ella es la que ha hecho una revisión de 65 casos secuenciados en todo el mundo, de los cuales 25 son panameños. Pero en esa revisión, los pacientes por debajo de 30 años son más. Habían 10, pero eran mucho más, y la prevalencia es mucho menos del 50%.
Luego nosotros tenemos que pensar que vamos a tener una gran cantidad de pacientes que tenemos que ver qué vamos a hacer, porque deben ser como 500, de los cuales ya 191 hemos investigado. La herencia es autosómica recesiva y hay también algún grado de consanguinidad. Tengo que decirles que obviamente hemos hecho muchas investigaciones. Sabemos que los indios tienen, los indígenas, Nave Buglé, tienen su cultura muy aparte de la Chocó o Emberá, muy aparte de Laguna, y eso los causa un aislamiento cultural. Todavía en estos momentos, para ir a Canquintú, a uno de los lugares donde ellos viven, estos pacientes hay que ir en canoa, no se llega en carretera, aislamiento geográfico. Y si nosotros sabemos que esta niña, primer caso fue una inglesa, y sabemos que hubo piratas ingleses que llegaron a Isla Colón y a todas esas islas del archipiélago en el siglo XVIII, y vamos a los archivos de las parroquiales y hacemos lo que hay que investigar, y vemos los apellidos de esos bucaneros y algunos después de los indios que han sido bautizados, podemos suponer que hay un gran gen fundador, un efecto fundacional que tiene que ser comprobado en esa zona por estudios, claro, caros, de tipo DNA, pero ya nos ayudó un poco el Instituto Gorgas con este que se publicó en PLOS ONE, creo, que hizo el doctor Perego y el doctor Mota y colaboradores, porque resulta que el DNA mitocondrial del panameño actual, sobre todo de los naves, es casi todo originario de aquel tiempo. Mientras, que es la línea materna, lo cual nos ayuda porque, sin embargo, la línea del Y, del estudio cromosómico, genético, indica que sí ha habido una gran participación de los europeos, y entre ellos, bueno, yo puedo incluir a algún pirata inglés. Entonces, eso nos da un poco de ayuda para pensar. Hay otros estudios de DNA en poblaciones Nave, en poblaciones Guna, que comprueban estos estudios que ya se habían hecho, que se ha hecho ahora pronto del doctor Mota y colaboradores. Así que nosotros podemos pensar que hay un efecto fundacional importante del gen fundador, y si uno sabe y uno lee, el pirata tal, con un apellido conocido, se fue para la isla con 19 indígenas, mujeres, tantos esclavos negros, iban armados hasta los dientes, y si eso se repite en el archipiélago que tiene no sé cuántas islas, y si además todavía gente muy mayor que he entrevistado me han dicho que habían efectivamente historias de que algunos piratas no querían seguir peleando y se quedaban viviendo, entonces uno se da cuenta que sí debe haber un efecto de gen fundacional, pero que debe comprobarse. No tenemos para esa investigación. Aquí hay que agradecer también a los que nos han ayudado, la Universidad de Costa Rica, el Hospital de Niños de Costa Rica, la Universidad de Valencia en España, la Universidad de San Francisco en California, ¿sí?, que han colaborado con todos estos estudios. Ustedes pueden ver aquí, casi ver a un paciente es verlos todos. Por supuesto que también la microscopía electrónica y la microscopía de luz, ahí pueden verla, una atrofia de piel, una rotura en la microscopía de luz, una atrofia, aplanamiento de la piel, una rotura de la membrana basal, la melanina debe estar acá, cae acá, y eso da las manchas intensas que tienen ellos, oscuras, un poco chocolate más clara. Y cuando vemos, acá se repite igual. Bueno, disculpen que quizás me emocione mucho. Y aquí vemos reduplicación de la lámina basal, algo que se había ya dicho y que nosotros lo presentamos antes y lo volvemos a presentar acá en el estudio que hicimos con, igual, aquí ven ustedes, atrofia de la capa basal, digo, de toda la membrana. Aquí están los daños puntuales por donde cae la melanina y hay la hiperpigmentación, y aquí se ven muy claras las reduplicaciones de la lámina basal. Y acá en inmunofluorescencia, entonces podemos ver en un paciente control cómo el colágeno 7 es totalmente nítido y cómo es fragmentado en el síndrome de Kindler.
El cromosoma causal es el estudio donde se identificó, es una mutación, aquí la pueden ver, en el exón 6 es reincidente, es la misma, tanto en los pacientes estos que se hicieron en el estudio original donde se publicó el gen en American Human Genetics, como en el estudio con España, aquí eran 16, en España fueron 9, y está localizado exactamente aquí, en el vaso corto del cromosoma 20, en la sección 12.3. Ese es un gen que también se llama fermitin 1 o quindlina 1. Nosotros lo publicamos como quindlina 1 y prefiero llamarlo quindlina 1. Está la localización del cromosoma, aquí está la mutación, el cambio de los aminoácidos, o de las bases, perdón, y aquí tenemos que el gen tiene 15 exones que son codificantes del 2 al 15, y él codifica una proteína que se llama quindlin 1, ¿sí?, que tiene 677 aminoácidos. Esa es una proteína nueva que tiene una familia de proteínas que se llama quindlina 1, 2 y 3. La quindlina 3 solo se expresa a nivel del sistema hematopoyético y hay una enfermedad nueva asociada a una anemia y a un problema especial de leucocitos por esta. Pero la quindlina 1 es de piel y de mucosa, y la 2 en parte de mucosa también y del corazón. Eso explica algunos hallazgos que hemos encontrado que no están publicados todavía. Y estas son proteínas de focalización actínica en las uniones dermoepidérmicas. La epidermolisis bulosa, las otras 3, por lo cual esta es diferente, es a nivel del esqueleto de queratina. En la más severa, que es la recesiva distrófica, hay pérdida total del colágeno 7 y es muy severo porque se destruye la unión dermoepidérmica y en todas partes, mucosas y piel, hay grandes bulas, inclusive la muerte en ello es un 20%. En esta tenemos 2 causas por las cuales no es eso. Primero, que no es de actina, no es de queratina, sino de proteínas focales de la actina. Y segundo, que creemos, no está demostrado, que quindlina 2 suplanta un poco a quindlina 1, evitando que sea más agresiva la enfermedad. Como les digo, esto es reiterativo. Lo que también nos ayuda es la misma mutación, que además está en otras mutaciones, en otros pacientes de Oman y de otros países que se estudiaron cuando se hizo la correlación del gen en los pacientes de Panamá con los de otros países, que es el estudio de American Human Genetics. Y esto nos ayuda a pensar que también tiene que haber un efecto fundacional, porque es una mutación que es aburrida, es la misma. Aquí tenemos estudios de inmunofluorescencia, un control, y miren, un paciente no tiene prácticamente quindlina, proteína, en la epidermis, y esta sí, es positivo al control, mientras que el paciente tiene apenas. Eso es lo que explica su problema. Tratamiento, prevención. Hay guías enteras de prevención de epidermolisis bulosa en forma general. No hay ningún tratamiento curativo, no hay ningún ensayo terapéutico en vías de desarrollo, pero hay algunos, como 8, en la base que se anotaba de los Institutos Nacionales de Salud, de tratamientos de terapia tanto génica como celular en epidermolisis bulosa distrófica. Dado que la epidermolisis bulosa, y con éxito, dado que la epidermolisis bulosa es hermana, porque es una de las epidermolisis, en realidad, la distrófica, Kindler es una, pensamos que 2 buenas posibilidades serían la terapia génica y la terapia celular. Ambas se pueden hacer. Hay que ver cómo. Pero mientras, tenemos que ver a estos pacientes, seguirlos, educarlos a ellos, educarlos a los médicos, educar a los sacerdotes, educar a la gente en general, a los chicos de la escuela para que no los aparten,
porque ellos son diferentes y no hay nadie más cruel que otros niños. Y hay que enseñarlo, ya lo empezamos, hemos dado charla en la comarca, hemos dado charla a los educadores también, pero hay que seguirlo haciendo. La prueba, esta niña es una kinder que fue abandonada en el hospital de Changuinola con una agenesia rectal. Otra de las causas de la mucosa, solo que esta tenía ano imperforado. La operaron y una enfermera la adoptó, gracias a Dios. Y ustedes pueden ver la diferencia, tienen la misma edad. Pero miren esta nena que no tiene tanto daño solar, la mamá, por favor, trabajando en el hospital, siendo enfermera, ropa adecuada, cubierta, zapatos, buena nutrición, ya vimos lo que hace la nutrición en el cerebro, pues también tiene que influir en algunas otras manifestaciones como piel, ya lo sabemos que hay muchas manifestaciones de desnutrición en piel, pero sobre todo, miren que estos fueron de los que participaron en el estudio de determinación del gen. Aquí tienen todavía la prueba de que le estábamos sacando la sangre. Y vean la diferencia entre esa piel y esta. Este niño venía de la montaña, miren la hiperpigmentación, el daño solar, y acá también, y la atrofia en el dorso no es tan severa en la niña. ¿Qué nos dice eso? Que sí vale la pena hacer un poquito de prevención. ¿Pero cómo? Bueno, nosotros hasta ahora lo hemos hecho con nuestra clínica. Lo que sale y podemos comprar y los pacientes que vemos. Pero esto en Panamá hay una ley de enfermedades raras. Lo malo es que solo en las mañanas están los políticos hablando bonito. Pero estas conferencias no vienen. Aquí es donde tienen que ver qué es lo que, cuánto, calculen 191 pacientes, $10, un protector por mes, ¿cuánto es al año? Esto es lo que hay que hacer. Y es el dinero nuestro, no es el de ellos tampoco. Seamos sinceros. Hay la esperanza de tratamiento, sí, porque la segunda parte del estudio que hicimos con la doctora Marcela del Río en la unidad de biología cutánea, ingeniería molecular, en el CIEMAT, en Madrid, incluyó que parte de las biopsias que yo mandé de Panamá, y quiero decirles que en la Universidad de Chiriquí, de la Facultad de Panamá, un colega y yo, aislamos el DNA, que fue exitoso porque secuenciamos los pacientes y dio el gen. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer aquí con muy poco. Y lo segundo que hicimos fue las biopsias, ellos pagaron todo el pasaje, eso sí es un... Y cuando llegaron las biopsias de piel a Madrid, inmediatamente las estaban esperando, lo cual es una logística que obviamente es cara, para llevarla al Centro Nacional de Trasplante en Oviedo, y ahí hicieron un cultivo de queratinocitos y de fibroblastos, y luego con una patente que la doctora Marcela ya tiene y es reconocida como una enfermedad, como una terapia para enfermedades huérfanas, porque la están usando en epidermolisis bulosa y en grandes quemados, que es la piel reconstruida bioingenéricamente con unos ratones desnudos, pues a los pacientes 1, 3 y 6 hicimos 8 ratones. ¿Y qué se concluyó con estos ratones? Bueno, después de 3 meses tenían 2 marcadores de células humanas, involucrina y colágeno 7 positivos, pero no habían desarrollado la enfermedad en ese trasplante. ¿Qué significa eso? ¿Que hemos fallado? No, que tenemos que hacer más. Pero en ese momento llegó la crisis de España y todo se cortó, inclusive el diagnóstico de las epidermolisis bulosas para ellos, así que menos para ayuda extranjera. Hay muchos jóvenes aquí de ciencias básicas. Hay muchas cosas que estudiar aquí. Por ejemplo, una de las cosas es relación genotipo-fenotipo. No se podía hacer hasta la fecha, hasta que en el 2011 la doctora Cristina Haas encontró 2 mutaciones diferentes, porque todas las que se habían publicado antes eran de truncación total de la proteína. Si todos tienen la misma, no hay acción de proteína, no se puede hacer ninguna relación clínica, pero en 2 pacientes en las cuales se encontró un tipo de mutación diferente, que no era una mutación nula que se llamamos, y donde había un poco de producción de la quindrina 1. Y en esos 2 pacientes, pasados los 50 años ambos, las lesiones de piel eran mucho menos severas y no habían desarrollado ningún cáncer. Claro, son 2 nada más.
pero tenemos que ver, imagínense que se puedan secuenciar los ciento y tanto que tenemos nosotros, podríamos hacer una relación genotipo mucho más detallada. Y esa tecnología existe en Panamá, pero tenemos que ver cómo se hace. Casualmente en el Indicasat tenemos todo, inclusive para hacer un banco de tejido, el doctor Rao me dijo que sí se puede, ahí está todo lo necesario. Sin embargo, cuando presentamos algo para apoyo, me dijeron que eso del banco de tejidos era un trabajo solo, y que también la base de datos era un trabajo solo, pero eso ya está hecho. Eso no es ningún trabajo solo, la base de datos ya está en Access, y la otra de cultivo de tejido ya está en el espacio. Cada paciente que llega se hace una muestra, con todo lo ético necesario, y ya, eso no requiere nada, pero bueno, no se pudo hacer. Quiero decirles que la mutación de Kindling 1 no explica todo el síndrome de Kindler, por eso necesitamos seguir estudiándolo. Tenemos el privilegio de tener tantos pacientes que necesitan ayuda, que creo que es necesario a los jóvenes que están aquí. No necesitan ser médicos, pero pueden trabajar con un clínico. Bien, ¿cuáles son? Lo único que explica el daño de Kindling 1, la ausencia de la proteína, es la atrofia y las bulas. Pero la fotosensibilidad no se explica por eso. Hay que estudiar más y es una fuente increíble de una línea sola de investigación que puede demorar varios años. Y la otra es el envejecimiento de la piel, porque el síndrome de Kindler pertenece a uno de los síndromes de envejecimiento prematuro, como el síndrome, por ejemplo, poiquilodermia, el síndrome de Bloom y la poiquilodermia congénita de Romo y Thompson y el síndrome de Warner, y se diferencia de las progerias absolutas, en donde hay daño de todos los sistemas cardiovasculares, etcétera, pero Kindler es un modelo natural de envejecimiento solo de la piel y de mucosa. Entonces, tenemos líneas de investigación que además, si le agregamos el cáncer, porque son más propensos a cáncer, nos completa una línea de investigación para varios PhD y varios años de evolución, y, ¿por qué no en Panamá? Y dar conocimientos nuevos al mundo. Bueno, eso es el reto que tenemos, a ver cómo podemos convencer a nuestras autoridades que haya un poquito más de lo que decía el doctor representante, el ministro Díaz, de un apoyo que ya se está dando, pero que se necesita más, un poquito del puente para allá, como siempre decimos, todo es del puente para acá. Por su atención, muchas gracias. Preguntas, comentarios, críticas, recomendaciones, son bienvenidas.